Voy a saludar a María Luisa Storani. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Bueno, pudo escuchar algunas de las voces que estábamos compartiendo en los tapes y también la del doctor Bulacio. ¿Cómo siente que se está llevando adelante el debate? Quiero preguntarle primero eso, su mirada sobre el debate concretamente. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante de afianzamiento democrático y esto lo demostró lo que fue toda la organización de las audiencias públicas en diputados, maravillosamente congeniando las posiciones en contra y a favor para favorecer las dos posiciones. No hubo ningún problema y en Senado está, digamos, ocurriendo lo mismo con el interés del Senado de haber también convocado audiencias. Es diferente toda la dinámica del Senado porque la persona hablaba y las preguntas eran inmediatas, pero creo que esto nos tenemos que apropiar todos los argentinos de este momento democrático y además en esto, digamos, poder debatir un tema que ha sido cajoneado y escondido hipócritamente durante muchos años en la Argentina y tenemos que rescatar esta posición del presidente Macri, que a pesar de no tener una posición tomada sobre el tema, abrir este debate y que obviamente tiene que ver con una demanda del movimiento de mujeres de hace años organizadas, que venimos hace muchísimos años organizadas pidiendo este debate porque digamos, la situación de la Argentina no es una situación comparable como deberíamos ser por lo que es Argentina comparado con países que tienen cifras mucho más bajas, sino que tenemos nuestras comparaciones son con Asia y con África de las muertes maternas. Entonces, la verdad que en Argentina, teniendo un nivel educativo muy importante, donde tenemos las posibilidades de que la salud pública se ocupe de este tema, no podemos tener cantidad de muertes maternas, porque además sabemos que las muertes que tenemos son muertes de mujeres pobres, porque al haber 500.000 abortos por año, esta es una cifra reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros las feministas decimos que son más, porque es un subregistro. Bueno, si hay 500.000... María Luisa, perdón, le voy a pedir si se puede acomodar el arito por dentro del micrófono porque nos está haciendo un ruido. ¿El arito? A ver, ahí está. A ver si ahora la podemos escuchar mejor porque estaba golpeando justo... Ahora sí, ahí sí. A ver, nos dirán en el control no me si está saco mejor. El arito mío. También podría ser. Si no es mucha... ahí está, perfecto, gracias. Porque estábamos escuchando con un poquito de dificultad. Bueno. Hablaba de los números que oficiales. Digamos, se hacen 500.000 abortos en la Argentina. ¿No? De quiénes son las que mueren. El año pasado murieron 47 mujeres por aborto, que esa es la cifra, que es un subregistro absoluto, porque estas cifras las tenemos de los hospitales públicos, pero hay un subregistro de lo que pasa en las clínicas privadas, cómo se caratulan las situaciones y además todo lo que no llega nunca a la clínica privada, ¿no? Esto que hablaba la Claudia Piñeiro, de estas prácticas muy de los barrios, bueno, o sea, la cifra es mucho más grande, pero con que muera 47 o que muera una mujer, uno tiene que tomarlo como un tema de salud pública. Yo lo que le digo a los senadores, yo he sido diputada, también he sido firmante del proyecto, le digo, nosotros no podemos legislar en un país laico con las creencias nuestras religiosas que son absolutamente respetables y nadie va a avanzar para una práctica que no lo decida la persona y que vaya en contra de su religión. Esto lo tiene que entender la gente. Entonces los legisladores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos la responsabilidad de legislar sacando nuestras creencias. Yo puedo tener para mí mi fe, pero tengo que legislar para un país laico. Entonces esto es lo que tiene que prevalecer, que a mí me enorgullece pertenecer a la Unión Cívica Radical, un partido históricamente de lucha. Hemos tenido a Florentina Gómez Miranda, que allá por los años 80 y pico, cuando se abre la democracia, lleva este debate para corregir ya la redacción del artículo 86 del Código Penal, que es aborto no punible, para cambiar una coma donde la insultaron, la escupieron y además le gritaron asesina. Hubo que hacer un acto para reparar eso en ella. En ese sentido quería preguntarle algo que estuvimos viendo sobre todo en las últimas semanas, porque al principio como que el debate en diputados no se sabía si podía salir o no. Cuando empezó a salir empezó a agitarse un poquito más el enfrentamiento entre los que quieren la despenalización y la legalización y los que no. Pero ahora en los últimos días empezamos a escuchar personas que se presentan como que fueron votantes de Mauricio Macri, pero que si sale el aborto, Macri, yo no te voto. O sea, ¿cómo se interpreta eso en un sistema democrático y qué valores parecieran que priman a la hora de votar? O sea, como que lo único que importaba era esto.
Pasó siempre. Yo recuerdo, digamos, el debate del divorcio. Claro. Lo que fue Alfonsín. Alfonsín no estaba de acuerdo con esto, pero vio que la situación social y la demanda de la gente era abrir este debate. ¿Quién fue el primer crítico de Alfonsín? Monseñor Oñañevis, del obispo de Mercedes, que no se había preocupado por averiguar qué pasaba con los desaparecidos en la Argentina, y en la primera salida a la democracia lo único que hace es hacer una cruzada de marchas en contra de la ley de divorcio. Obviamente que hubo también dentro de la Iglesia como Monseñor Laguna, que señalaba esto justamente, que Oñañevis se había quedado bien guardado durante todos los años de dictadura, mientras otros obispos como de Nevares y Laguna sí estaban comprometidos. Entonces yo lo que quiero comparar esto. Después vino matrimonio igualitario, que no le iban a votar a Cristina, nosotros estuvimos con matrimonio igualitario, fue el mismo debate, la Iglesia, también varias iglesias, no solamente la católica, metidas en esta discusión, que obviamente que la Iglesia tiene que sostener a sus seguidores y es la fe, pero la legislación no tiene que ver con esto en este país nuestro. María Luisa, en ese punto quiero preguntarle en un instante respecto justamente del rol de la Iglesia a partir de varias de las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos. Por un lado, los pañuelos naranja, por otro lado, algunas manifestaciones, incluso lo cuentan algunos fieles que van habitualmente a misa en los propios momentos en el que el sacerdote lleva la palabra de Dios. Hay parte de bajada política que tiene que ver con esto y hay gente que se ha sentido verdaderamente muy incómoda. Quiero compartir con usted y con nuestros televidentes un tuit del diputado Daniel Lipovetsky, que fue quien llevó adelante el debate en la Cámara de Diputados a propósito de estas cuestiones. El diputado hoy ponía en su cuenta de Twitter lo siguiente: es grave que cerca del 8A aumenten las presiones, pero peor sería que los legisladores decidan en base a ellas, como son las amenazas, si el no voto en el 2019, si así fuera, leyes que ampliaron derechos como la de divorcio y la de matrimonio igualitario jamás hubiesen sido votadas. Aborto será ley. No, y aparte las estadísticas acompañan, ¿no? O sea, el 2010 fue el matrimonio igualitario y el gobierno de Cristina fue reelegida. 54. Claro, sí, claro. O sea, digamos, no tienen que ver con eso. Además acá ustedes fíjense lo que ha sido en diputados y lo que es en senadores, lo que son las alianzas transversales. Sí. Y esto comenzó con la ley de cupo en la Argentina y he sido parte de ello. Digamos, las mujeres nos aliamos más allá de las ideologías políticas en pos de los derechos. Acá estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de los cuerpos de las mujeres, por Dios. ¿Por qué tienen que decidir sobre los cuerpos de las mujeres? Acá la autonomía, acá se ha debatido internacionalmente. Nosotros hoy resulta que descubrimos que tenemos ley de salud sexual y reproductiva y de educación sexual. Los senadores que están en contra resulta que en sus provincias se opusieron y algunos alambraron las provincias, como fue Salta, para que no entrara la ley de educación sexual y no entrara el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Las condenamos a las salteñas. Bueno, pues Salta llegó a restablecer el catequismo en la Pero bueno, pública. Entonces, esto gracias a una presentación de la justicia que se sacó la religión obligatoria en la escuela pública. Bueno, esta es la paradoja de Argentina. Entonces, digamos, ahora se descubrieron estas leyes, ahora pedimos educación sexual, hay un esfuerzo terrible, acá han hablado los dos ministros, el ministro Rubinstein, impecable las cifras que ha dado y cómo está llevando adelante el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y además explicó cómo se está llevando adelante la ley de educación sexual. Y Ginés González García, de otro partido político, que fue el que inició este programa. Nosotros tuvimos todo el placer de poder hacerlo en la provincia de Buenos Aires y la cantidad de dificultades con las que nos encontramos, porque vamos a un barrio del conurbano donde la necesidad en esto es fundamental y resulta que si teníamos un médico objetor en el centro de salud no repartía los métodos, no brindaba la información, entonces lo tenemos y ahora descubrimos, los senadores, descubrimos que hay leyes. Entonces, ahora nos gustan las leyes que nos opusimos, pero no queremos el aborto. Es un avance. María Luisa, tenemos que tener ley. Los números de momento no estarían acompañando, habrá que ver qué pasa, mañana habrá un dictamen, veremos qué dictamen sale. Hay una placa, bueno, nosotros tenemos que preparar una placa para mostrarles los números. Yo quiero igual decir algo de esto. Sí, diga, por supuesto. Digo tenemos 72 senadores, 27 a favor, 34 en contra, 9 no confirmados y 2 abstenciones de momento, ¿no? Esta maravillosa que es la política. Se están buscando los puntos de encuentro y se está trabajando sobre los puntos de encuentro que son todos los que propusieron los senadores de la provincia de Córdoba y en esto se está conversando. Así que vamos a tener ley, vamos a llegar a los números. Yo estoy pero muy optimista en ese sentido. Mañana será dictamen o no tendremos dictamen, no sabemos, no importa. Llegaremos a la sesión con el dictamen para darlo en el recinto, pero vamos a ganar. Será ley. Gracias, María Luisa, por haber venido. Un placer.